El panel de control FANUC. Para poder entender cómo operar una máquina CNC se debe conocer bien cada una de las funciones que tienen sus teclados, botones y palancas. Cada marca tiene su estilo de panel de control, pero en general todas manejan las mismas funciones. Si hablamos de FANUC, en cada modelo de control presenta un panel diferente, pero realmente siempre es lo mismo, dependiendo del tipo de máquina que se tenga. ¿Sí? Si hablamos de FANUC, FANUC es la marca, digamos, precursora del control numérico. Todas las demás marcas están basadas en los controles FANUC. Entonces, si aprendemos cómo trabaja un control FANUC, pues tenemos gran parte del camino avanzado para aprender las demás marcas. ¿De acuerdo? Para efectos didácticos, el panel de control lo dividiremos en panel del CNC y en panel de la máquina. ¿Sí? En general, el panel del CNC contiene al monitor, tiene al teclado para introducir comandos al control. Y el panel de la máquina es desde donde se activa o desactiva en forma manual todo el funcionamiento de la máquina. ¿Sí? Vamos a dividirlo en dos. El panel de control FANUC. Aquí tenemos un ejemplo de un panel de control FANUC. Entonces, el panel del CNC es de la mitad para arriba. Fíjense que ahí es donde tiene el monitor, por donde el control numérico le va a indicar al operador el estado de funcionamiento de la máquina. Y tiene el teclado desde donde el operador le va a introducir datos o comandos al control. Este se llama el panel del CNC. ¿Sí? Y tenemos la otra parte que es el panel de la máquina. De aquí para abajo, todas estas teclas, palancas, switch, son las que se van a encargar de hacer funcionar la máquina en su parte física, digamos. ¿Sí? Este es un control FANUC. Pueden encontrarlos en este estilo o también los podemos encontrar en otros estilos como este, que está vertical. ¿Sí? El panel del CNC pues es lo que abarca el monitor y el teclado. ¿Sí? Está vertical. Mientras que el panel de la máquina está también vertical y aquí tiene otro estilo, tiene una serie de teclas, pero en sí son la misma función en los dos controles que acabamos de ver. Tenemos otro estilo. Fíjense, aquí ya cambia un poco, también está en horizontal, pero tanto el monitor como el teclado ya cambiaron un poco de apariencia, y lo mismo el panel de la máquina. Ya casi no tiene palancas, todo se basa en botones. También de este estilo pueden encontrar un control FANUC, dependiendo del modelo que estemos manejando y de la antigüedad también. Otro estilo, este todavía es más antiguo, es un 0T, de los más viejos. Fíjense, aquí está el panel del control y aquí tenemos el panel de la máquina también con sus teclados. Cualquiera de estos estilos ustedes se van a poder encontrar allá afuera a la hora de estar frente a un control FANUC. Muy bien. Ahora vamos a utilizar este simulador para tratar de explicar el funcionamiento del panel de control FANUC. ¿Sí? Como ya sabemos, la parte de arriba es el panel del CNC o el panel del control numérico. ¿Sí? Contiene al monitor y contiene al teclado para introducir comandos. ¿Sí? Y la parte de abajo es el panel de la máquina. ¿Sí? Que es el panel desde donde vamos a controlar todas las funciones de nuestra máquina. Bueno, lo primero es vamos a aprender a encender nuestro control. ¿Sí? Vamos a tenerlo apagado así para que lo aprendamos a encender. Iniciando así van a encontrar el control apagado. Entonces lo primero que hay que hacer es apretar en el panel del control el encendido del control numérico. ¿Sí? Ahí ya encendimos el control numérico. Fíjense que se enciende la pantalla y nos está marcando una alarma. Este en rojo significa alarma, que está diciendo que hay una emergencia. Entonces, para poder liberar esa alarma, siempre tenemos que quitar este botón que tenemos acá, grande, en forma de hongo, en el panel de la máquina, es el paro de emergencia. Entonces, para encender la máquina, después de encender el control, hay que quitar el panel de emergencia, girándolo
y apretándolo se libera. Ahí ya se liberó y fíjense que desapareció la alarma. Algunas veces no desaparece la alarma, entonces lo que hay que hacer es darle a esta tecla, que es el reset, para que la alarma desaparezca. Pero ahorita ya desapareció. Muy bien. Una vez que ya encendimos el control, ahora hay que encender la máquina. Fíjense que acá todavía nos aparece una alarma, ¿ya vieron? Acá en este LED. ¿Sí? La máquina también tiene un botón de encendido. Es este que dice aquí, Machine Ready. Tiene que estar prendido en verde para que nos esté indicando que la máquina está lista para trabajar. Entonces, encendemos nuestra máquina y fíjense cómo la alarma de la máquina que teníamos acá ya desapareció. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de encender nuestra máquina. Lo siguiente que debemos hacer, vamos a observar acá de este lado la máquina. Le voy a abrir la puerta. Fíjense cómo al abrir la puerta de la máquina aparece una alarma, ¿sí? En estos controles viejos no tienen un botón para abrir y cerrar la puerta. El simulador sí lo tiene, ¿sí? Entonces el operador lo que tendría que hacer es abrir y cerrar la puerta de forma manual, o sea, con la mano. Eso sí, la puerta tiene un sensor que le indica al control cuándo está abierta o cuándo está cerrada. Entonces el operador forzosamente tiene que operar esa puerta por seguridad, ¿sí? Tenemos aquí enfrente una máquina con su torreta de herramientas. Este es el spindle, las bancadas. Vamos a quitarle un poco, vamos a cambiar un poco la vista para que se pueda ver exactamente qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle desde vista superior. Ahí está. La estamos viendo desde arriba. Aquí tenemos la torreta, la pieza, el spindle y esta es la bancada, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con mi máquina siempre tiene que estar la puerta cerrada. Ahí ya la cerré. Entonces ahorita le voy a quitar la puerta para que la podamos observar, ¿sí? Ok. Entonces ahí ya no estoy mostrando la máquina. Lo único que estoy mostrando es la torreta, la pieza y el husillo principal, el spindle. ¿Ok? Estamos listos. Ok, ya encendimos nuestra máquina. Ahora lo que tenemos que hacer siempre es mandar cada uno de los ejes a referencia. Recordemos que una máquina tiene dos ejes, el transversal, que es el eje X, y el longitudinal, que es el eje Z. Entonces, para eso vamos a mandar nuestra máquina de referencia, pero lo primero que hay que hacer es alejarla del punto de referencia. El punto de referencia por lo regular siempre está lo más alejado posible del spindle o del husillo, entonces está más o menos ahí donde está la torreta. Hay que alejarla de ahí para luego mandarla a casa o a referencia. Entonces vamos a utilizar la perilla de modo, ahorita les voy a explicar cómo es, pero la vamos a utilizar en este que es el jog rápido, y vamos a utilizar acá para ver la posición, cómo se mueve, ¿sí? Fíjense los dos ejes X y Z en el monitor, ¿de acuerdo? Entonces lo pongo en el jog y lo voy a sacar de ese punto donde está la torreta para poderle mandar a casa. Fíjense, lo estoy moviendo, ¿sí? Si quiero que se mueva más rápido, aprieto el botón de rápido. Bueno, en este caso no. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y en X. Recordemos que casa siempre va a estar hacia el sentido positivo. Fíjense aquí en los selectores que estoy utilizando. X marca positivo este botón y negativo este botón. Casa va a estar en sentido positivo. Entonces primero tenemos que alejarlo en sentido contrario, sentido negativo. Fíjense cómo la torreta va bajando. Y en Z lo mismo, sentido positivo es para acá y negativo es para acá. Entonces tengo que alejarla en sentido negativo. Muy bien. Yo ya la alejé. Ahora el selector de modo, esta es la perilla del selector de modo, la vamos a poner en referencia, ¿sí? Para mandar los ejes a casa. Fíjense, voy a mandar primero uno. Ahí va. Al apretar la tecla automáticamente el eje se mueve buscando el sensor donde está casa. Fíjense que el LED indicador ya se encendió en verde, quiere decir que ese eje
ya está tocando el sensor donde está casa, ¿de acuerdo? Ahora vamos a mandar la casa en Z. Muy bien, ya tenemos nuestros dos ejes en casa, ¿sí? Eso es lo que siempre tenemos que hacer para encender un control numérico como estos. Muy bien, ahora vamos a explicar cada uno de los controles que tiene este tablero, tanto el panel del control numérico como el panel de la máquina. Empezamos con el del control numérico, que es este de acá arriba. Bueno, fíjense que tiene un teclado como si fuera un celular o una máquina de escribir, ¿eh? La primera tecla, bueno, ya vieron que la primera tecla es para encender o para apagar el control, ¿sí? Estas dos son para encender o para apagar el control, y no hay pierde. De este lado tenemos la tecla reset. La tecla reset sirve para reinicializar cualquier función que le hayamos puesto a nuestro control numérico o a nuestra máquina, ¿sí? Siempre le vamos a aplicar si queremos interrumpir alguna función y regresar al inicio, por eso se llama la tecla reset, ¿sí? La siguiente tecla es la tecla help. En muchos controles está programada para que cuando yo la apriete en mi monitor aparezcan instrucciones sobre algún procedimiento o algún tipo de operación de la máquina. No todos los controles la traen programada, como este por ejemplo no la trae, ¿sí? Pero en muchos yo le aprieto help y acá me aparecen como si fuera un manual de la máquina para ver cómo la tengo que operar. ¿Estamos? Entonces esa es la tecla help. La tecla shift, fíjense, si yo la mantengo oprimida, voy a utilizarla como una calculadora, ¿sí? Shift indica que yo voy a utilizar el carácter para poder escribir o meter comandos, el segundo carácter de mi teclado. Si yo no aprieto Shift, por ejemplo en la primera tecla que es la O y un paréntesis, si yo no aprieto voy a escribir la O. Y si yo lo aprieto voy a escribir el paréntesis, ¿sí? Esa es la función de la tecla Shift. ¿Estamos? Bueno, luego tenemos nuestro teclado alfanumérico. Alfanumérico. Alfa, ¿por qué? Porque tiene el abecedario para poder escribir, algunas como función principal y otras como función secundaria, ¿sí? Este lo utilizamos para poder meter comandos a nuestro control, ¿sí? Y el teclado numérico también es el que tiene todos los números y algunas otras funciones auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí la tecla diagonal, ¿sí? Que en términos de un programa de control numérico significa saltar bloque, o también si utilizamos funciones macro significa división, ¿sí? El EOB, este que tenemos aquí, este significa siguiente bloque, ¿sí? En nuestro control va a aparecer, ahorita les voy a enseñar, en nuestro control va a aparecer como punto y coma el EOB, ¿sí? Cuando yo escriba EOB me va a aparecer este punto y coma y va a saltar al siguiente bloque de mi programa. La tecla CAN significa cancelar, ¿sí? Si yo quiero cancelar un dato que metí a algún programa o incluso a un comando MDI, a un comando directo, con este yo lo puedo cancelar, ¿sí? Las teclas Alter, Insert y Delete, estas tres se utilizan para meter, alterar o borrar datos en el programa principal, como en este caso. Fíjense, vamos a alterar este dato, vamos a ver si ahí no funciona. Si yo le aplico el delete, donde está el cursor se va a borrar. ¿Ya vieron?
Si yo aplico insert, tengo que insertar un dato. Por ejemplo, voy a insertar x1. Fíjense cómo lo escribí y me apareció aquí abajo x1. Le doy a insertar y fíjense en mi programa. ¿Ven? Ya se insertó. Ya se insertó el dato. Ahora ese dato no es correcto, lo tengo que borrar. Ah, lo puedo borrar acá. Ah, pero antes de borrar, supongamos que me equivoqué y en vez de x1 era x2. Entonces pongo x2 y ahora tengo que cambiarlo. Para cambiarlo nada más pongo alter. Ups, se supone que lo debería cambiar. Bueno, aquí el simulador falla un poquito. No, no lo cambia. A ver. Bueno, el caso es que este sirve para alterar. Y ya si el dato no me sirve, pues lo borro. Ahí está, ahora sí borro. ¿Sí? Entonces es alterar, insertar y borrar. ¿Sí? La tecla input es para insertar datos, pero cuando no son en el programa, sino que son en los offset, por ejemplo, en los offsets de compensación de herramienta, en los offsets de trabajo o en el sistema de parámetros. ¿Sí? La tecla input sirve para insertar datos al sistema de funcionamiento o el sistema de parámetros, se podría decir como el sistema operativo de mi control. ¿Sí? Es muy diferente a estos de acá arriba que me sirven para insertar datos al programa. Muy bien. Las teclas page sirven para pasar de página en página. ¿Ya vieron? Si yo aprieto, el monitor va pasando de página en página dependiendo de lo que esté yo viendo en el monitor. ¿Sí? Y las de flecha o flechita, las de dirección, solamente sirven para ir brincando de carácter en carácter o de espacio en espacio. ¿Estamos? Entonces esto es para mover nuestra pantalla y nuestro monitor. ¿De acuerdo? Luego tenemos este teclado que es el teclado que nos va a mostrar las diferentes pantallas en nuestro monitor. La primera que tenemos es la de posición. Posición, ¿qué es lo que nos va a mostrar en el monitor? Nos va a mostrar la posición de cada uno de los ejes, ¿sí? Nos puede mostrar algunos otros datos correspondientes a lo que estemos maquinando o lo que estemos trabajando en nuestra máquina, ¿sí? Este monitor, por ejemplo, tiene un teclado blando que en cada una de estas teclas tiene varias opciones. Por ejemplo, este que tiene ABS, que es posición absoluta, ¿sí? Posición absoluta dependiendo del punto de referencia de la máquina. También puede ser posición relativa. La posición relativa es dependiendo del punto de referencia de nuestra pieza o de nuestro programa. O nos puede presentar todas las posiciones. Fíjense, todas las posiciones. La relativa, la absoluta. Y esta es la de la máquina, ¿sí? Y también nos presenta una que dice distancia to go. Aquí nomás aparece distancia, que cuando nosotros ejecutamos algún comando, aquí en esta parte nos va a indicar cuánto nos falta en distancia para terminar de ejecutar dicho comando, ¿sí? Entonces, esa es la tecla posición. Si yo le doy acá, va cambiando, fíjense, ¿sí? Como si yo utilizara el teclado blando, ¿sí? Entonces la tecla pos. La siguiente es la tecla de programas. Aquí nos va a mostrar todo lo referente a los programas de la máquina. Por ejemplo, ahí tenemos un programa cargado, ¿sí? Si yo le vuelvo a dar, bueno, aquí no funciona, pero si yo le doy acá en la blanda que dice dir, me va a aparecer los programas que tengo cargados en la memoria de este control, ¿sí? Con su número, y me va a aparecer cuántos espacios para programas tengo usados, cuántos espacios de la memoria y el tamaño de la memoria que tengo ocupado y cuánto me falta por ocupar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es
lo que se refiere a los programas. El siguiente es la tecla de Offset y Settings, ¿sí? Aquí hay varias funciones que debemos conocer. Empezando con los Offset, ¿sí? Aquí con esta tecla y con la tecla blanda de Offset van a aparecerme las opciones de Wear, geométrico, ¿sí? Que son los offset de compensación de herramienta de nuestra máquina. Ya más adelante vamos a aprender cómo utilizarlos y para qué funciona cada uno. Bueno, los geométricos es para darle la distancia o el tamaño de las herramientas que yo voy a montar en mi torreta al control. Y los wear son para compensar el desgaste de mi herramienta, ¿sí? La otra función que tenemos es Settings. Aquí en el Settings es el sistema de parámetros de la máquina, ¿sí? Para indicarle cómo queremos que trabaje el control o con qué opciones queremos que trabaje. Por ejemplo, TVCheck se refiere a cómo quiero que entren y salgan los programas y si los va a verificar, el código para programación que vamos a utilizar, las unidades de medición, por ejemplo aquí está en milímetros, en pulgadas, el canal de entrada, o sea, son todos los datos que yo tengo para de cómo quiero trabajar mi control. Poco a poco iremos aprendiendo cómo se utiliza esto, ¿sí? Entonces, ese es el setting. Y luego tenemos los offset de trabajo, que son donde nosotros, como operadores, vamos a darle a la máquina dónde está el punto de referencia de nuestra pieza o de nuestro programa que vamos a ejecutar, ¿sí? Tiene varias opciones, desde el G54 hasta el G59, ¿sí? Son los offsets de trabajo que nosotros podemos manejar. Entonces todo eso lo podemos ver aquí en la tecla de Offset y Settings. Muy bien. La que sigue es la de Sistema. Aquí en Sistema nos va a aparecer todo el sistema de parámetros completo de nuestro control, ¿sí? Hay un manual donde cada uno de estos datos tiene un significado y un cambio en el funcionamiento de la máquina. Necesitamos conocer bien los datos de ese manual para poder alterar algún funcionamiento de nuestra máquina. Este es el sistema de cómo queremos que trabaje nuestro control numérico, qué opciones nos puede dar, ¿de acuerdo? También hay un sistema de diagnóstico, ¿sí? Un sistema PMC, que es el sistema de entradas y salidas. Este diagnóstico y el PMC lo utilizan mucho el personal de mantenimiento electrónico para, cuando hay alguna falla, detectar en dónde está el problema, ¿sí? Entonces, este también es parte del sistema de parámetros, System, y tenemos funciones para imprimir, meter, sacar, quitar datos en esta pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se refiere a System. La siguiente tecla es Mensaje. Aquí en Mensaje se utiliza cuando hay presente alguna alarma. Aquí te manda un mensaje para orientarte de más o menos qué problema podría tener la máquina, ¿sí? También puede ser mensajes programados. Hay algunos programas que tienen unos mensajes para el operador. En este punto es donde el operador puede ver qué mensaje le está mandando el programa para tomar alguna acción. Una historia de las alarmas, ¿sí? O del comportamiento que ha tenido el control, y obviamente tiene acá un sistema de monitoreo, ¿sí? Mire, aquí tiene qué es lo que ha sucedido desde que se encendió el control, ¿sí? Un sistema de monitoreo, ¿de acuerdo? Entonces eso es en mensaje. Tenemos también en algunas máquinas gráfica para probar nuestros programas. Aquí en el simulador no funciona muy bien, pero si yo utilizo la gráfica, aquí me aparece una gráfica de cómo se va a mover mi programa antes de que yo lo meta a trabajar, de manera que yo pueda
hacer alguna corrección si es necesario. Y por último tenemos la tecla de Custom. Custom es una tecla programable que desde los parámetros se puede programar para mostrar alguna cosa en nuestro monitor. Cada usuario o cada fabricante puede programar alguna función en esta tecla. En este caso pues no la tenemos, ¿sí? Entonces en sí ese es el teclado del control numérico o el panel del control numérico y algunas de sus funciones. Por ahí les vamos a hacer llegar un pequeño manualito donde explicamos bien a detalle por escrito cada una de las funciones de las teclas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos ahora a el panel de la máquina, ¿sí? Ya vimos alguna cosa. Entonces el primer botón que tenemos aquí, este de Machine Ready, es para encender la parte de fuerza de la máquina. Con este encendemos nada más la parte del control, ¿sí? Lo que es la computadora. Y con este encendemos la parte de fuerza, por ejemplo la centralina, o si tiene alguna alimentación de potencia eléctrica para los servos, etcétera. Toda la parte que nos va a proporcionar fuera, al darle a este botón se va a encender, ¿sí? El botón de junto dice Emergency Release Alarm Reset, ¿sí? Cuando por ejemplo la máquina se nos sale de carrera, ¿sí? Cuando se nos sale de carrera, el control lo que hace es que bloquea la alimentación de los motores para que la máquina no se dañe. Al llegar al sensor que nos indica sobre carrera, el control bloquea la alimentación de esos motores y la máquina ya no va más y por tanto no daña la parte física de la máquina, o sea la parte mecánica, ¿sí? Entonces para poderla destrabar de ahí, nosotros necesitamos utilizar este botón, ¿sí? Y al mismo tiempo mover el eje en sentido contrario para poderla destrabar. Entonces este botón es como un bypass del bloqueo que tiene el control sobre la parte física de la máquina para poderla restablecer, ¿sí? Entonces por eso dice Emergency Release Alarm Reset, ¿sí? Para eso sirve ese botón. El siguiente botón es el paro de emergencia. El operador siempre lo tiene que tener muy memorizado en dónde está, porque en caso de que se vaya a dar un golpe a la máquina o vaya a haber algún detalle, apretando ese botón se interrumpen todas las funciones y se protegen todos los sistemas de la máquina para que no pase a mayores cualquier incidente, ¿sí? Entonces el operador tiene que tener siempre presente dónde está para poderlo oprimir de forma rápida, ¿de acuerdo? Por eso es que tiene esa forma y ese tamaño grande para que el operador siempre lo vea. Muy bien. La siguiente es la perilla de modo, ¿sí? Este es súper importante. ¿Por qué? Porque es el modo en el cual vamos a trabajar nuestra máquina, ¿sí? Está dividido en dos partes: los modos automáticos, que son los de este lado izquierdo, y los modos manuales, que son los que están del lado derecho. Vamos a explicar uno por uno. Si nosotros ponemos la perilla ahí donde está, dice Edit. Ese modo es un modo automático, pero no es para que funcione la máquina, sino es para editar, borrar, meter, sacar, corregir programas en la memoria principal de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos editar, corregir o lo que sea, tiene que estar en Edit. Por ejemplo, si yo quiero editar ese programa, lo pongo en cualquier otro, me desaparece, ¿le ven? En cualquier otro me desaparece, solamente ahí o ahí que lo voy a ejecutar o ahí que lo voy a editar. Si yo quiero hacer cualquier cambio, necesito poner la perilla en edición, entonces ya puedo hacer cualquier cambio, como los que hice hace rato, ¿no? De, por ejemplo, borrar. Yo quiero borrar, fíjense en edición, ya está, ¿sí? Edición trabaja junto con este switch, ¿sí? Este switch me permite proteger los datos que yo tengo en la memoria. Si yo lo tengo en una posición, va a estar cerrado y yo no voy a poder modificar la memoria aunque esté en Edit,
¿sí? Si yo lo tengo en otra posición va a estar abierto y yo puedo meter datos a la memoria, ¿sí? Por eso se llama Program Protect, para proteger la memoria. Y en el modo Edit es donde yo voy a modificar, cambiar, borrar o alterar cualquier programa que esté en la memoria principal. ¿Estamos? Fíjense, si yo le doy reset ahí, se va al inicio, ¿sí? Ahora, el que sigue es modo MEM, o también en algunos controles aparece como automático, ¿sí? Ese es el modo cuando yo quiero que mi control lea mi programa y lo ejecute, ¿sí? Lo ejecute. Vamos a ponerle por acá un simple bloque para que vean ustedes cómo se va a ejecutar. Fíjense, si yo le pongo en MEM, estas dos teclas que están acá son para ejecutar programas, ¿sí? Ciclo quiere decir inicia y feed hold es detente, ¿sí? Si yo le doy ahí, ¿ven? Ya empezó a ejecutar el programa que yo le estoy pidiendo, ¿de acuerdo? Para poderlo detener yo le tuve que dar feed hold. Entonces esto es para ejecutar mi programa. Ahí, si yo quiero interrumpir la ejecución que ya hice, le doy reset y cambio de modo la perilla y lo vuelvo a mandar a casa, ¿de acuerdo? Fíjense aquí en este punto, estoy mandando a casa. Y los LEDs indicadores ya se encendieron. Y mis coordenadas generalmente, y sobre todo las de la máquina, que son estas de aquí, están en 0. Quiere decir que mi máquina está en casa. Muy bien. Entonces quedamos que esto es para ejecutar los programas, ¿de acuerdo? El modo tape también sirve para ejecutar programas, nada más que con una diferencia. Los programas en ese modo tape no están almacenados en la memoria principal de la máquina, sino que se almacenan en una memoria externa, ¿sí? El control numérico tiene un puerto donde yo puedo conectar un medio de almacenamiento externo donde puedo tener almacenados programas. Y entonces el control numérico contempla este modo tape para leer los programas desde ese medio de almacenamiento y ejecutarlos, en lugar de utilizar la memoria principal. Hay medios de almacenamiento como discos duros, floppies, puede haber también, en algún tiempo hubo discos, hubo cassettes como los de música, no sé si alguien los conozca, como los de música, y ya lo más viejo es cinta perforada, también es un medio de almacenamiento. Todos esos medios, el control numérico está, digamos, puede o tiene la capacidad de utilizarlos para ejecutar un programa desde ahí sin necesidad que lo tenga yo en la memoria principal, ¿sí? Mientras que el MEM pues utiliza el programa que tenga yo en la memoria principal, ¿de acuerdo? El MDI, ese se conoce como Manual Data Input, Manual Data Input. ¿Y qué significa eso? Que yo le voy a poder dar comandos como los que tengo en un programa, pero de forma instantánea y en forma manual. Veamos un ejemplo. Fíjense que mi pantalla cambió. Ahí está el programa principal, ese no lo quiero. La cambio aquí a MDI. Y aquí yo le puedo introducir cualquier comando y ejecutarlo. Por ejemplo, vamos a ponerle a girar M3. Ya luego ustedes van a aprender qué significa cada uno de estos comandos, pero de momento vamos a ponérselo así, ¿sí? Yo ya le introduje un comando y lo voy a meter con insert, EV insert. Fíjense que ya apareció en la memoria del MDI, Manual Data Input, ¿sí? En el momento en que yo lo ejecuto, va a hacerme la función que yo le esté indicando ahí y al mismo tiempo va a eliminar el comando. Quiere decir que es instantáneo, solamente lo puedo ejecutar una vez
a diferencia de un programa almacenado en la memoria que se va a quedar ahí y lo voy a ejecutar cada vez que yo lo quiera, ¿no? En este caso solamente lo va a ejecutar una vez, fíjense. Yo le doy a seguir ciclo y el comando desapareció. Sin embargo, me ejecutó la función que yo le indiqué. Ahora quiero que se pare. Vamos a darle la función para que se pare. Y listo. ¿Ya vieron? Entonces, para eso sirve el MDI, para darle instrucciones a mi control, pero de manera instantánea, ¿sí? Por eso se llama Manual Data Input, ¿ok? Ese es el MDI. Bueno, en resumen, esos son todos los modos automáticos de la perilla de modo. Ahora vamos con los modos manuales. Y el primero ya vieron ustedes cómo funciona, ¿no? Es para mandar los ejes a casa. Este funciona con ayuda de este teclado de dirección. Cada uno de estas teclas manda uno de los ejes. Por ejemplo, vamos a volverlo a hacer nada más para que lo vean. Ahí lo puse en otra función para alejarlo. Ahí está. Y ahora lo voy a mandar a casa, fíjense. Reference retorno a casa. Lo voy a poner en posición acá para que puedan ver cómo los ejes se van a poner en 0 cuando llegue a casa. Ahí va. Primero en el eje X. Fíjense que el eje X es el eje transversal o el que nos da los diámetros. Y luego en el eje Z. Fíjense cómo se puso en 0 acá. Eje Z. Ya está. Muy bien, entonces para eso nos sirve retorno a casa. Siempre lo tenemos que ocupar cuando se enciende la máquina o cuando por alguna razón se pierda la referencia, que ya luego hay algunas situaciones donde sí se pierde. Muy bien, el siguiente es el modo jog o manual. Este abarca tanto el rápido como el avance controlado en manual, ¿sí? Si yo lo tengo ahí, puedo mover mi eje en rápido. Fíjense que acá el teclado tiene una tecla. Si yo lo pongo la tecla encendida, se va a mover en rápido. ¿Ya lo vieron? Se mueve en rápido. Si yo apago la tecla, ¿sí? Ya no se mueve tan rápido. ¿Ya vieron? Sino que ese se llama avance controlado. ¿Y con cuál lo voy a controlar? Aquí hay una perilla que se llama Feed Rate Override, ¿sí? Entonces, si yo muevo esta perilla, el avance cambia. Fíjense. Yo le subo, sube más rápido. Yo le subo más, sube mucho más rápido, ¿sí? Entonces, el avance controlado es cuando esta tecla no está encendida y funciona con esta otra de acá. ¿De acuerdo? Ese es el avance controlado, ¿sí? Cuando no está encendida y funciona con esta perilla, la de Feed Rate. Cuando está encendida, el eje va en rápido y lo controlo con esta de acá. Que esta nada más va de 0, 50 y 100%. Si está al 100%, se mueve rápido, ¿sí? Si está en 50, ya disminuyó, fíjense. Si está en 0, disminuye todavía más. Apenas si se mueve, miren. ¿Sí? Entonces, este es para controlar el avance rápido, ¿de acuerdo? La que sigue en la perilla de modo están los manuales. Los manuales se utilizan para mover los ejes con ayuda de esta manivela que tenemos aquí. A modo de emular las manivelas que tiene un torno convencional. ¿Se acuerdan que tiene unas manivelas para mover cada uno de los ejes? Pues es lo mismo aquí, nada más que ahora la manivela está montada aquí en el control. Y en este caso la perilla tiene la selección de qué eje vamos a mover. En este caso vamos a mover el eje X. Esta opción la vamos a utilizar con la manivela y con este switch que se llama Incremental Fit. Fíjense en la pantalla. ¿Sí? Si yo le bajo acá, se va a mover más lento. ¿Se dieron cuenta? Si yo le bajo acá,
hasta el último, ahí se va a mover más lento. ¿Ya vieron? Entonces depende en qué rango de esta escala lo tenga, es la velocidad con la que se va a mover mi perilla. Esta opción se utiliza sobre todo cuando vamos a ajustar las herramientas para acercarnos de forma cuidadosa a la pieza. Entonces esos son los modos manuales. Y aquí cambio el eje en Z, allá se está moviendo en Z. ¿Ya vieron? Entonces depende de qué eje estoy seleccionado, es el que se va a mover. Muy bien. Entonces eso es la perilla de modo, ¿sí? Y esos fueron los modos manuales. Esta perilla el operador la tiene que conocer perfectamente y siempre la tenemos que tener vigilada porque es la manera en que va a trabajar nuestro control. Ya sabemos que el operador tiene que tener altos niveles de poderse concentrar, de concentración. ¿De acuerdo? Ahora pasamos por acá. Tenemos esta perilla que es la de modo de trabajo del spindle o lucillo principal. Vamos a mandar la máquina a casa para que no nos estorbe ahí, ¿sí? Entonces les decía yo que esta perilla controla el spindle en modo manual, ¿sí? Para modo automático no funciona esta parte, ¿de acuerdo? Nada más trabaja en modo manual, ¿sí? Entonces el spindle, yo antes de hacerlo girar tengo que programarle una velocidad. Ustedes vieron que ya lo hice girar con un comando MDI. Entonces ya tiene programada una velocidad. Una vez que ya tiene programada la velocidad, yo puedo utilizar cualquier modo manual y trabajar el spindle también en modo manual. Y aquí las opciones son forward, reverse y jog, ¿sí? Forward quiere decir que va a girar el spindle hacia adelante. Hagan de cuenta que esta es una rueda de carro y va a girar de modo que el carro avance hacia adelante. Reverse es para que mi carro avance en reversa, ¿sí? Y jog es para yoguear. Nada más le doy piquetes de tal manera de obtener alguna posición de mi spindle. Fíjense, este selector lo vamos a utilizar con ayuda de estas dos teclas, ¿sí? Este es para iniciar, fíjense dónde está. Y ya está girando, ¿sí? Y este es para detener. Y ahí está. Si yo le cambio el sentido, ahora es reversa, fíjense para dónde va a girar. ¿Ahí vieron? Y ahora se va a detener. La velocidad, fíjense que tiene una velocidad. Abajo hay una perilla que dice Spindle Override. Yo tengo programada una velocidad en ese spindle. Hace rato la metí con el modo MDI. Bueno, pues esta perilla maneja un porcentaje de ese programa que yo le metí al spindle, ¿sí? Al 100%, si yo le doy, va a dar las 100 revoluciones que yo le estoy pidiendo a mi... Aquí está, miren, S100, ¿ya vieron? Aquí en el control aparece S100, ¿sí? Si yo le subo, ahí me tendría que dar 150, ¿no? Porque es el 50% más. En el control ya no me aparece, pero si se dan cuenta ya el spindle va más rápido, ¿ah? Yo le puedo ir bajando, fíjense cómo va cambiando la velocidad de giro, y le puedo bajar incluso hasta el 20, ¿sí? Muy lento, incluso se podría detener aunque yo lo tengo encendido, ¿sí? Entonces esta perilla controla la velocidad del spindle. Y esta sí funciona tanto en modo manual como ahorita, como en modo automático cuando está corriendo nuestro programa, ¿sí? Los dos botones y la perilla de arriba solamente funcionan en modo manual. ¿Estamos? Acá la que sigue es esta que dice Tool Measure. Sirve para cuando nosotros queremos sacar las distancias de nuestras herramientas. Ya más adelante en otro video vamos a aprender cómo se sacan los offsets de herramienta, y es ahí donde se utiliza esta tecla de Tool Measure, ¿sí? Hay un procedimiento para poderla utilizar. Ahorita solamente debemos saber que es para medir las distancias de nuestras herramientas. Muy bien. En esta parte de acá
tenemos un selector que es para activar o desactivar el refrigerante o el soluble, ¿sí? Si yo estoy en modo manual, puedo encenderlo y el soluble me empezaría o la bomba del soluble se debería encender, ¿sí? En modo manual. Y el off obviamente es apagar. Y si yo lo pongo en auto, la bomba se va a encender cuando lo indique el programa en automático, ¿sí? Si el programa tiene un comando para encender el soluble, se va a encender. Si el programa tiene un comando para apagar el soluble, se va a apagar. Los comandos para eso son M8 y M9, ¿sí? Entonces para eso sirve la perilla de el refrigerante. Tenemos una serie de LEDs que le dan indicaciones al operador sobre el estatus del funcionamiento de la máquina. El primero es cuando hay una alarma, este LED rojo se va a encender. Entonces tenemos que ir al monitor y buscar de qué se trata dicha alarma, ¿sí? Luego acá tenemos el otro rojo que dice alarma de lubricación. Ese se enciende cuando los sensores de nivel de los tanques de aceite, ya sea de las bancadas o del cabezal, están bajos. Entonces esta alarma se enciende. El operador entonces tendrá que ir a revisar los niveles de los tanques y poner aceite, ¿de acuerdo? El de en medio, que se prende en color blanco, dice M2, M30. Ese funciona cuando nosotros estamos ejecutando un programa. Vamos a mostrar este, por ejemplo. Fíjense que este programa termina en M30, ¿ya lo vieron? Entonces cuando la máquina ejecutó ya todo el programa y lee el M30, en ese momento este sensor se enciende y la ejecución del programa se detiene. Cuando nosotros vemos encendido este sensor, quiere decir que ya terminó nuestro proceso. Es la indicación de que ya terminó nuestro proceso, ¿de acuerdo? El LED de abajo dice shooting. Este se enciende cuando nuestro shoe está apretando la pieza. Y por lo regular, en todos los controles, si no está encendido, la máquina no entra en funcionamiento automático, ¿sí? Debe estar encendido para que nuestra máquina pueda entrar en automático. Cuando está abierto, pues está apagado, ¿sí? Entonces el operador ahí se va a dar cuenta cuando está abierto o cerrado el chuck o el agarre de la pieza. Y tenemos otro sensor que es el Machine Lock. La mayoría de los controles tienen una función para probar los programas que se llaman Machine Lock, en el cual el control simula estar ejecutando un programa. Se mueven incluso la posición, se mueven las coordenadas, pero la máquina, la parte física, no se mueve. Entonces cuando el control está en ese estado probando ese programa, este LED está encendido y le está indicando al operador que la máquina está trabajando en modo de prueba o Machine Lock, ¿sí? Ya vamos a aprender ahorita cómo se activa ese modo de prueba, pero ese LED es indicador. Muy bien. La siguiente parte del panel de la máquina nos contiene los switch o selectores auxiliares para la ejecución en automático. O sea, esta parte nada más funciona en automático, ahí, ¿sí? Por ejemplo, el primero dice single block. En español significa bloque o un solo bloque, bloque a bloque, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si yo tengo un programa y le doy ciclo y tengo apagada esta tecla, la máquina lo va a ejecutar todo completo. Primero un bloque, pasa a ver bloque por bloque, ¿sí? Pero si yo tengo encendido el single block y yo le doy ciclo, nada más me va a ejecutar un solo bloque y ahí se va a detener, a la espera que yo le vuelva a dar ciclo para ejecutar el que sigue, ¿de acuerdo? Entonces por eso se llama single block, ¿sí? Fíjense, si yo le doy ciclo ahí, nada más me va a ejecutar ese bloque, ¿sí? Si yo quiero que ejecute el que sigue, le tengo que volver a dar ciclo y ya me ejecuta el que sigue. Por eso se llama single block, ¿sí? Muy bien. El que sigue se llama optional block skip. También lo conocen como block delete,
En otros controles aparece como block delete, ¿sí? ¿Y ese en qué consiste? Cuando en un programa como estos que tengo aquí, yo tengo algún bloque precedido de una diagonal, lo vamos a poner, por ejemplo, si yo tuviera una diagonal ahí, vamos a meterla. Está cerrada la memoria, ahí está. No me lo agarra. Ok, bueno. Cuando yo tengo un programa con una diagonal al inicio de uno de los bloques y tengo encendido el block skip o el block delete, ese bloque lo ignora, se lo salta, ¿sí? Entonces, para eso sirve este selector, el block skip o block delete, ¿de acuerdo? El que sigue es el optional stop. El optional stop me va a servir cuando en un programa yo tengo programado un M1. Aquí no tengo ningún programa con M1, ¿sí? Pero yo puedo ponerle entre bloque y bloque un M1. Entonces, si yo enciendo mi optional stop, cuando lee el M1, en ese momento se detiene la ejecución y se va a continuar cuando yo le vuelva a dar ciclo. ¿Estamos? Entonces, ese se llama el optional stop. El dry run, este es un modo de prueba. Dry run significa correr en seco o correr en vacío, ¿sí? Normalmente se utiliza para probar programas sin la pieza, cuando ya la tengo ajustada, ¿de acuerdo? Cuando ya la tengo ajustada, yo le quito la pieza y quiero ver los movimientos de mi herramienta, cómo los va a hacer ya sobre la máquina. Entonces utilizo el dry run y tiene una característica: los movimientos que están programados en rápido los vuelve lentos, y los movimientos que están programados con avance controlado los mueve rápido. Eso lo hace para que el operador pueda ver sobre la máquina claramente cómo se van a realizar los movimientos, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque a la hora de ya estar trabajando con pieza, este siempre tiene que estar apagado. De otra manera podemos darle un golpe a la máquina, ya que cambia los avances, ¿de acuerdo? La siguiente tecla es la luz interna de la máquina. Todas las máquinas tienen un alumbrado, entonces aquí lo único que vamos a hacer es prenderla y apagarla, ¿sí? Y la siguiente se llama Program Restart. En algunos programas que son muy largos, puede ser que yo necesite detenerme a la mitad para cambiar algo, a lo mejor cambiar un filo o revisar algo, ¿no? Entonces yo puedo utilizar esta opción de Program Restart, detener mi proceso, ¿sí? Sacar mi torreta de la pieza, hacer lo que tenga yo que hacer, revisar la herramienta, lo que sea, y luego, sin apagar el Program Restart, volverle a dar ciclo, y la máquina va a continuar donde se quedó, en el número de línea donde se quedó. Una vez que ya está continuando, entonces ya quitamos el Program Restart. Para eso sirve esta tecla. ¿Estamos? Entonces, como ven, esta parte de mi panel de la máquina sirve solamente para trabajar con los modos automáticos, ¿sí? En otras máquinas aparece como teclado de pruebas. Muy bien. Y luego la de abajo, la perilla de abajo, dice Tool Number. Esta perilla es la que va a seleccionar el número de herramienta y nada más va a trabajar en los modos manuales. Yo tengo que tener mi perilla de modo en los modos manuales para poder utilizar esta perilla. Entonces aquí voy a seleccionar el número de la herramienta que yo quiero trabajar, por ejemplo eso de ahí. Vamos a alejarnos un poco de la pieza para que no nos vaya a pasar. Ahí está. Ya nos alejamos. Quiero seleccionar esa herramienta. Hay una tecla que dice Tool Index. La selecciono con la perilla y con el Tool Index ya seleccioné la herramienta, ¿sí? Quiero pasarme a otra y ya está. Tenemos que tener cuidado de cómo lo usamos porque algunos controles la torreta gira en ambos sentidos,
¿sí? En otros, como en este, solamente gira en un solo sentido. Pero para eso sirve para seleccionar mi herramienta. ¿Estamos? Y por último, tenemos lo que ya vimos, el switch para proteger los programas en la memoria. ¿De acuerdo? Pues esta es una explicación a grandes rasgos del funcionamiento de un control FANUC, ¿sí? Se van a encontrar controles que están un poco diferentes desde el punto de vista visual, pero las funciones que les acabo de explicar, todos los controles FANUC las tienen. Y también aparte todos los controles de algunas otras máquinas que están basados en los controles FANUC. ¿Estamos? Muy bien.